6 meses de terapia física y mirar techos, y regreso para enterarme de que tenemos visitantes. El auto me dejó en el edificio Eisenhower Executive. Caminé por pasillos que solían ser silenciosos, pero que ahora zumbaban con una energía de pánico que conocía demasiado bien. Era la frecuencia del desastre inminente. Hombres con uniformes que no reconocía pasaban apresurados. Nadie hacía contacto visual. Encontré la habitación asignada en un sótano cuya existencia ignoraba. No era una oficina. Era una sala de conferencias reutilizada. Un letrero pegado en la puerta decía: «Operaciones restringidas. Mi nuevo hogar». Adentro, un hombre llamado Valenzuela, un subdirector a quien había evitado durante la mayor parte de mi carrera, estaba inclinado sobre una mesa inteligente que mostraba un mapa satelital del Atlántico. Tenía la apariencia cansada y gris de un hombre que no había dormido desde que llegaron los alienígenas. «Castillo», dijo sin levantar la vista, «estás autorizado para el servicio activo. Los doctores parecen creerlo. Bien, te necesitamos». Finalmente, me miró a los ojos. «Bienvenido a la Oficina de Seguridad Paranormal. Es un grupo de trabajo conjunto. Seguridad Nacional, FBI, CDC, lo que sea. Diseñado para manejar la situación actual». Hizo un gesto vago hacia el mapa, hacia el único icono rojo que parpadeaba sobre el océano. «Eres nuestro nuevo enlace especial. Tu experiencia en lingüística, tu trabajo de perfilamiento con grupos marginales, es por eso que estás aquí. Necesitamos a alguien que pueda descifrar cómo piensan». Asintió con la cabeza hacia 2 hombres parados junto a una batería de monitores temporales. «Ese es tu equipo. Preséntense». El primero era un chico. No podía tener más de 28 años. Llevaba su traje como si fuera una armadura, rígido de incómodo. Tenía ojos sinceros y la energía nerviosa de un novato en su primera gran asignatura. Dio un paso al frente, con la mano extendida. «Agente López». «Señor, Pedro López. Es un honor. He leído sus archivos, los casos de cultos, el trabajo sobre desencadenantes miméticos». Le estreché la mano. Estaba húmeda. «Llámame Marcos. Señor, me hace sentir que debería tener una pensión». Podía ver su historia en su postura. Un policía de pueblo pequeño que había trabajado duro, seguido las reglas y creía que el sistema funcionaba. Todavía no estaba quebrado. Casi me dio lástima por él. El segundo hombre no ofreció su mano. Era de hombros anchos, con el cabello cortado al rape y un ceño fruncido permanente grabado en su rostro. Me observó con la mirada plana y evaluadora de un hombre que mide el mundo en amenazas. Su traje estaba perfectamente planchado, pero se movía con una ligera cojera, una vieja lesión que había aprendido a sobrellevar. «Denis Ríos», dijo. «Oficial superior de seguridad, detalle de protección de la Casa Blanca. Me encargo de la seguridad física para este pequeño circo. Tú y tu compañero responden ante mí cuando están en el campo. Si tienes un problema con eso, se lo llevas a Valenzuela». «No hay problema», dije. Ríos era de la vieja guardia, un hombre que creía en cerraduras, armas y líneas de autoridad claras. Ya podía notar que veía mi trabajo, el perfilamiento, el lenguaje, la intuición, como un pasivo. Él era el muro de procedimiento contra el cual todos íbamos a chocar tarde o temprano. «Bien», gruñó Ríos. «Entonces aquí está tu primera regla. Nada sobre estas cosas, estos refugiados, como los llama la prensa, es normal. Parecen humanos, hablan como humanos, pero son un riesgo de seguridad de magnitud desconocida. Trátenlos como tal. Tu trabajo es hablar con ellos. Mi trabajo es asegurarme de que no se acerquen lo suficiente como para lastimar a nadie. Nuestros trabajos van a estar en conflicto. Trata de no empeorarlo». Se dio la vuelta y se alejó, con su cojera apenas perceptible, dejando a López y a mí en un bolsillo de silencio incómodo. Antes de que las palabras de Ríos se hubieran asentado por completo, otro hombre nos hizo señas para que nos acercáramos a la mesa inteligente principal. Era alto y desgarbado, con una barba desaliñada y anteojos que se le resbalaban constantemente por la nariz. Se parecía más a un estudiante de posgrado con resaca que a un agente federal. Este era Brandon Vázquez, el fantasma digital del equipo,
un hombre reclutado del mundo activista para mantener al gobierno un paso adelante de sí mismo. Castillo, dijo Vázquez, sin molestarse en cumplidos. Tocó la pantalla y la imagen satelital del Atlántico se acercó al icono rojo. Me alegra que te hayas unido al fin del mundo, ya que has estado en la lista de incapacitados del gobierno. Déjame darte el informe que te perdiste. Pasó una mano por la mesa y apareció una nueva imagen. Una toma de dron de algo que flotaba en el océano. No era un barco, era una estructura, una forma oscura y áspera. Hace 3 semanas, esa cosa simplemente apareció. Un momento no había nada más que agua abierta. Al siguiente, estaba allí, sin salpicadura ni estampido sónico. Simplemente llegó. Abrió otro archivo. Era una colección de fotografías, cientos de ellas dispuestas en una cuadrícula. Eran rostros, algunos eran de viejas fotos en blanco y negro, otros eran más recientes, de licencias de conducir o retratos familiares. Luego salieron, continuó Vázquez, miles de ellos. Afirman ser refugiados de una tierra paralela, una donde nuestra Guerra Fría se volvió caliente hace unas décadas y volaron su mundo al infierno. Dicen que son los últimos sobrevivientes enviados aquí como advertencia y súplica de santuario. Me miró, dejando que el silencio se cerniera en el aire. Esta es la parte que está volviendo loca a todo el mundo. Cada uno de ellos es un duplicado físico y psicológico perfecto de un ser humano de nuestro mundo que murió en el siglo pasado. No solo similares, idénticos. Hemos tomado huellas, ADN, escaneos retinianos. Todo coincide con los registros de nuestros muertos. Tu abuelo que murió en los 50. Hay una versión de él en ese barco, un soldado perdido en Vietnam. Él también está allí. Víctimas de asesinatos sin resolver, figuras famosas, gente común. López cambió su peso de un pie a otro. Los llamamos los refugiados, pero no sabemos lo que son. Saben cosas que solo los muertos podrían saber. Conversaciones privadas, secretos familiares. Por eso estamos paralizados. La mitad del Congreso quiere darles la bienvenida como milagros. La otra mitad quiere sacar esa cosa del océano con una bomba nuclear antes de que bajen todos. Lo que nos lleva a las cosas raras, dijo Vázquez tocando otro archivo. Una firma de onda sonora apareció en la pantalla. Esto es lo que estoy rastreando. Informes anecdóticos, cosas que no encajan en la narrativa oficial. Lo llamamos el golpe sin respuesta. En los días previos a que un refugiado se ponga en contacto con un familiar sobreviviente, ese familiar informa escuchar un golpe, siempre en una puerta o una ventana. No es aleatorio. Es un ritmo distintivo. 3 golpes, una pausa, luego 5. Se repite. Solo una persona lo escucha, y todo intento de grabarlo ha fallado. El audio vuelve como ruido blanco o silencio completo. Miré fijamente la onda sonora. Era un rompecabezas, y mi cerebro inmediatamente comenzó a tratar de resolverlo. Un código, algún tipo de mensaje subliminal. Más probablemente, era un caso de libro de texto de histeria masiva. Apofenia, la necesidad desesperada del cerebro humano de encontrar patrones en el caos, especialmente después de un trauma colectivo. Es un eco psicológico, dije, mostly para mí mismo. El mundo está de duelo, y el dolor nos convierte a todos en fantasmas. La gente es sugestionable. Están escuchando lo que esperan escuchar. Vázquez se encogió de hombros. Quizás, o tal vez es un cebador, una forma de ablandar al objetivo antes de que hagan contacto. No lo sabemos. Por ahora, es solo un dato. La reunión informativa terminó. Valenzuela nos dio nuestras órdenes: monitorear, analizar, informar, no acercarse. Pasé el resto del día enterrado en archivos tratando de construir un perfil de una especie entera, pero mi concentración estaba hecha añicos. Las imágenes de sus rostros, las imágenes del dron de ese monolito negro. Todo era solo ruido. Lo único que se sentía real era el dolor sordo en mi costado. Salí tarde, mucho después de que López se hubiera ido. Conduje de regreso a mi departamento en Silver Spring, un lugar que nunca se había sentido menos como un hogar. Era solo una caja en la que dormía. Revisé 3 veces las cerraduras, un hábito que nunca había roto,
y me serví un trago que no quería. Me senté allí en la oscuridad pensando en mi padre, en el incendio que se lo llevó cuando yo tenía 12 años, en las preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Y entonces lo escuché. No fue fuerte, pero fue preciso, cortando el silencio de la habitación. Un sonido en el cristal de la ventana de mi dormitorio en el segundo piso. Un ritmo lento de 3 partes. Siguió una pausa, un bolsillo de silencio absoluto que se sintió eterno. Luego vino una respuesta más rápida de 5 partes. No era una rama, no era el viento, era el ritmo exacto que Vázquez había descrito. Un patrón para los afligidos, un golpe para los embrujados. Y yo era el único en casa. Durante 2 días, me dije a mí mismo que lo había imaginado. El golpe era un fantasma, una alucinación inducida por el estrés. Mi cerebro, preparado por el informe de Vázquez, simplemente había llenado los vacíos. Eso fue lo que puse en mi informe. Anomalía auditiva, probablemente psicosomática. Le estaba mintiendo al gobierno federal, pero sobre todo me estaba mintiendo a mí mismo. Era más fácil que confrontar la alternativa, que algo se había parado afuera de mi ventana, a 2 pisos de altura, y había golpeado el cristal solo para mí. Me enterré en el trabajo de casos, leyendo transcripciones sanitizadas de entrevistas con los refugiados, tratando de encontrar una grieta en su historia. No había ninguna. Sus testimonios eran impecables. Su dolor por un mundo que yo nunca había conocido se sentía real. La llamada para la reunión llegó un miércoles por la mañana. El primer contacto formal. Una delegación de refugiados sería traída desde la embarcación en el Atlántico a una instalación de conferencias segura en la Casa Blanca. Mi presencia era obligatoria. Encontré a López afuera de la habitación designada, luciendo aún más pálido de lo usual. Pasaba una mano por su corbata, alisándola una y otra vez. Ríos estaba cerca, una estatua de autoridad sombría, sus ojos escaneando a cada persona que caminaba por el pasillo. ¿Listo para esto?, preguntó López. No, dije. Ríos lo oyó. Nadie lo está. Escuchen, dijo. Acercándose su voz baja y dura. Este es un evento de seguridad de nivel 1. Los invitados han sido examinados en busca de todas las armas conocidas por el hombre y algunas que acabamos de inventar. Están limpios. Eso no significa que no sean peligrosos. No interactúen a menos que se les pregunte. No les ofrezcan nada, ni agua ni un apretón de manos. Están aquí para observar Castillo. Eso es todo. Un movimiento en falso, y mis hombres terminarán con esto. ¿Entendido? Asentí. Entramos a la habitación. Era tan estéril como un quirófano. Paredes blancas, una larga mesa negra pulida hasta quedar como un espejo, y una iluminación tan brillante que sentí que intentaba blanquear los secretos de uno. No había ventanas. Del nuestro lado de la mesa estaban sentados el asesor de Seguridad Nacional y un puñado de otros oficiales de rostro sombrío. Al otro lado, una fila de sillas vacías esperaba. Tomé asiento contra la pared con López, de espaldas a la puerta. Cada tic-tac del reloj en la pared sonaba como un golpe de martillo. Después de una eternidad que probablemente solo fueron 5 minutos, la puerta se abrió. Los hombres de Ríos, de rostro pétreo y armados, se hicieron a un lado, y los refugiados entraron. Eran 5. Se movían con una quietud embalsamada que no pertenecía a los vivos. Sus pasos, silenciosos sobre la alfombra. Vestían ropa simple y funcional, pantalones oscuros, camisas sencillas que parecían limpias pero pasadas de moda, como si las hubieran sacado de un armario sellado en 1980. Eran solo personas. Una mujer mayor con ojos amables, un joven que parecía que debería estar en la universidad, un hombre de mediana edad con la encorvadura cansada de un obrero. Se sentaron sin decir una palabra, y entonces entró el último. El aire salió de mis pulmones en una sola ráfaga silenciosa. La habitación, los agentes, la mesa pulida, todo se disolvió en una periferia opaca. Mi mundo se había colapsado en un solo punto. Se veía exactamente igual, el mismo cabello castaño desaliñado,
La misma mandíbula fuerte, la pequeña cicatriz blanca en la barbilla por un corte de afeitar que lo había visto hacerse cuando era niño. Se comportaba con la misma confianza relajada que recordaba, la ligera inclinación hacia adelante en los hombros, como si estuviera perpetuamente listo para escuchar. Tenía 41 años, la edad que tenía cuando el incendio se lo llevó. No era una copia o un duplicado. Era mi padre, Daniel Castillo. Se detuvo a la cabecera de la mesa, sus ojos recorriendo la asamblea de oficiales del gobierno. Luego, su mirada se movió más allá de ellos, hacia la pared del fondo, hacia mí, y su rostro, solo por una fracción de segundo, se quebró. La fachada de calma se agrietó y algo crudo asomó. El reconocimiento, el tipo de dolor que deja cicatrices en el alma, fluyó de sus ojos. Una mirada que decía que sabía exactamente quién era yo y qué le estaba costando a ambos. Luego, tan rápido como había venido, la máscara volvió a su lugar. Se volvió hacia el asesor de Seguridad Nacional, su expresión adoptando una gravedad diplomática y plácida. Pero era demasiado tarde. La conexión se había hecho. El fantasma estaba en la habitación y sabía mi nombre. Las 2 semanas siguientes a la reunión fueron una rutina en cámara lenta. Estábamos en un patrón de espera, enterrados bajo una avalancha de datos que no podíamos interpretar. Mi padre permaneció con la delegación en una residencia diplomática asegurada. Un fantasma que tenía órdenes de evitar. Me enterré en el trabajo, pero su rostro estaba en todas partes, en las líneas cansadas de la expresión de un guardia de seguridad, en el reflejo de un monitor oscuro, en el silencio entre mis propios pensamientos. Algo le pasaba a López. Se había vuelto distante, su energía ansiosa reemplazada por la calma que se ve en alguien que ya se ha rendido. Presentaba sus informes a tiempo. Su trabajo era meticuloso, pero estaba vacío. Lo vi en la cafetería mirando su comida, con una leve sonrisa en el rostro como si escuchara un chiste privado. Cuando le pregunté qué pasaba, solo sacudía la cabeza. Solo estoy cansado, Marcos. Es mucho para procesar. Sabía que mentía. Vázquez lo confirmó, pasándome registros encriptados a través de un canal secreto. López estaba haciendo viajes no autorizados fuera de la base. Visitaba un apartamento discreto en Arlington, un apartamento registrado a nombre de la Delegación de Refugiados. Estábamos en la sala de conferencias principal para una sesión informativa matutina. Ríos caminaba de un lado a otro. Valenzuela estaba en una videollamada segura y yo intentaba que López se concentrara. Se suponía que debía informar sobre su vigilancia de un grupo de apoyo a refugiados que había surgido en Virginia. «Pedro», dije, «tu informe solo da la línea de tiempo. Y la atmósfera, los motivos. ¿Captaste la impresión del líder?» López levantó la vista, pero sus ojos estaban vidriosos, sin enfoque. «Él solo está tratando de ayudar a la gente que está perdida». «¿Perdida cómo?» «Les han dado una segunda oportunidad», dijo López, su voz casi reverente. «Pero están confundidos. Él los ayuda a recordar quiénes son, quiénes eran». Vi que Ríos dejaba de caminar. Ahora observaba a López, con los ojos entrecerrados. «¿En qué apartamento estabas anoche, López?», pregunté bajando la voz. López se estremeció, la pregunta atravesando su trance. El pánico brilló en sus ojos. «Yo no sé de qué hablas». «No me mientas, Pedro. Vázquez te tiene en el satélite». Su compostura se hizo añicos. Un temblor comenzó en sus manos. «Es mi hermano», susurró, con lágrimas brotando. «Es mi hermano y estaba muerto, y ahora no lo está. Solo quería hablar conmigo». «Él no es tu hermano», dijo Ríos, su voz como hielo que se quiebra. «Es una entidad desconocida, y has comprometido toda esta operación». «No», jadeó López, sacudiendo la cabeza frenéticamente. «No entiendes. Él me enseñó, me mostró». Apretó los talones de las palmas de sus manos contra los ojos, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Dijo que ayudaría con el dolor, con el duelo, y entonces comenzó a gritar. No era un sonido humano de terror,
Era delgado y agudo, como metal que se desgarra. Cayó hacia atrás en su silla, con los ojos muy abiertos, mirando un punto en el techo que nadie más podía ver. Me dijo que no lo dijera. Sollozó López arañándose su propia garganta. Dijo: «No estabas listo». Arrancó un sonido, una frase construida a partir de clics y vibraciones guturales profundas que sentí como si vinieran desde dentro de mi propio cráneo. Catharan Relí. Una punzada de agonía blanca y caliente atravesó mi cabeza, desde la base del cuello hasta la frente. Era la peor migraña de mi vida, pero era más que dolor. Era una presencia. Un ruido floreció en mis oídos como si molieran vidrio fino justo detrás de mis tímpanos. Al otro lado de la habitación, 2 agentes gimieron y colapsaron, agarrando sus cabezas. El rostro de Valenzuela en el monitor se distorsionó en una mueca de tormento psíquico antes de que la transmisión se convirtiera en estática. Ríos todavía estaba de pie, con la mandíbula apretada como un hombre que grita hacia adentro, pero incluso él se tambaleó, con una mano apoyada contra la pared. «¡Médicos!», rugió. Se abalanzó sobre López, que ahora se convulsionaba en el suelo, todavía balbuceando fragmentos de ese lenguaje. «Sujétenlo, sedarlo». Agentes de seguridad inundaron la habitación. Arrastraron a López fuera, con un sedante silbando en su cuello. Yo estaba de rodillas, la habitación se inclinaba a mi alrededor. La molienda en mis oídos disminuyó lentamente, dejando atrás un silencio zumbante y el fantasma de esa frase alienígena. Mi entrenamiento lingüístico, mis años de perfilamiento, todo fue inútil. Esto no era un código por descifrar o un lenguaje por traducir. Era un arma, y acabábamos de verla disparar por primera vez. El incidente de López, como comenzaron a llamarlo, cambió todo. La OSP pasó de ser una colaboración tensa a un confinamiento total. Todos estábamos en cuarentena, sometidos a una batería de evaluaciones neurológicas y psicológicas. Buscaban rastros de la contagión lingüística, un término que pasó de teórico a aterradoramente real de la noche a la mañana. López estaba en coma inducido médicamente en una sala de aislamiento de los CDC. Su mente. Un campo de batalla para el que no teníamos mapas. Ríos ahora estaba en su elemento, imponiendo un protocolo de seguridad tan rígido que sentíamos que éramos los prisioneros. Cada conversación era monitoreada, cada movimiento rastreado. La investigación oficial fue sacada de nuestras manos, elevada a un comité tan secreto que dudaba que sus miembros se conocieran entre sí. Nos dijeron que nos mantuviéramos a la espera y esperáramos órdenes. Yo no podía esperar. La frase que López había dicho resonaba en mi cabeza, un zumbido fantasma en mis oídos. No solo había dolido, se había sentido familiar. 2 noches después, un mensaje críptico apareció en mi terminal seguro. Solo un número de habitación y una hora. Sin firma, pero sabía de quién era. Encontré a Vázquez en lo que él llamaba su nido. Un armario de servidores sin ventanas y estrecho en el sótano, que olía a pizza pasada. Estaba encorvado sobre una laptop maltratada, el resplandor de la pantalla iluminando las oscuras ojeras bajo sus ojos. «Te tomaste tu tiempo», murmuró. «Tuve que alterar el feed de seguridad de todo este corredor. Tenemos quizás 10 minutos antes de que los perros guardianes de Ríos se pongan sospechosos». «¿Qué tienes, Vázquez?» «Un fantasma», dijo. «¿Recuerdas a ese refugiado que murió en un accidente automovilístico en Ohio hace un par de semanas? Los federales se llevaron el cuerpo, pero los locales incautaron los restos del vehículo. He estado ejecutando búsquedas en canales secundarios en los registros de inventario. Encontré algo que se les pasó». Sostuvo una pequeña bolsa de evidencia que contenía una astilla de metal retorcido y plástico, no más grande que mi pulgar. Un chip de datos destrozado, pero le saqué un fragmento. Volvió la laptop hacia mí. Pasé las últimas 48 horas descifrándolo. Pensé que eran registros de comunicaciones, parámetros de emisión, algo así. Sacudió la cabeza lentamente. «No es un mensaje, Castillo. Es un plano». En la pantalla había una imagen. Era un diagrama anatómico, pero estaba mal. Horriblemente mal. Mostraba un sistema vascular similar al humano, pero entretejido con él había filamentos de fibra óptica. Hizo zoom, revelando otra capa.
Estructuras celulares que no eran células, eran máquinas microscópicas, complejas, dispuestas en patrones que se parecían más a placas de circuitos que a tejido orgánico. No están resucitados, susurró Vázquez. Su cinismo habitual desaparecido, reemplazado por algo que sonaba a pavor. Están fabricados. Cada célula está impregnada de enanitos no terrestres, robots microscópicos. Señaló una sección que detallaba las funciones. Regulan los procesos biológicos, latido del corazón, respiración, curación. Por eso la autopsia de ese refugiado muerto no mostró una causa de muerte identificable. El sistema simplemente se apagó. Pero esa no es la parte aterradora. Resaltó otro bloque de texto, una cadena de código que había traducido parcialmente. Los nanitos también gestionan la memoria. No solo la almacenan, la acceden constantemente, como una computadora que accede a un archivo desde un disco duro. Sus recuerdos no son suyos, son datos. Y según esto, dijo, su dedo golpeando la última línea de texto legible, el proceso es unidireccional. El hardware no puede ser replicado. No pueden procrear. Miré fijamente la pantalla, las piezas encajando en su lugar. La memoria perfecta, la calma inquietante, la mímica impecable. No era un milagro, era tecnología. La cosa que se parecía a mi padre no era mi padre, ni siquiera era una persona. Era una máquina biológica ejecutando el software de mi padre. Nuestros recuerdos de viajes de pesca y cuentos antes de dormir y la cicatriz en su barbilla no eran suyos, eran solo archivos que podía abrir. Mi dolor, mi pérdida, el trauma definitorio de mi vida, había sido catalogado, copiado e instalado en un electrodoméstico que caminaba y hablaba. Una ola caliente y ácida de violación se elevó en mi garganta. Era peor que una invasión. Era una profanación. Habían robado a los muertos. Me pusieron en licencia obligatoria al día siguiente. Un período de descompresión de 2 semanas. Lo llamaron. No eran vacaciones. Era confinamiento solitario. Era una variable que no podían controlar, contaminada por la proximidad a López, y ahora armada con conocimiento que no debería tener. Ríos personalmente me escoltó hasta el estacionamiento. «Quédate en casa, Castillo», había dicho. «Espera la llamada». No esperé. Regresé a mi departamento e intenté emborracharme hasta entumecerme, pero el alcohol solo afiló los bordes de mi rabia. La violación que Vázquez me había mostrado en esa pantalla había quemado hasta el último vestigio de esperanza o confusión. No había fantasma. No había milagro. Solo había datos robados. Habían tomado la memoria de mi padre y la habían instalado en una máquina diseñada para verse y sonar exactamente como él. Paseé por la alfombra barata de mi sala durante lo que parecieron horas. Las luces de la ciudad se filtraban a través de las persianas. El dolor que había cargado durante 30 años había mutado en algo frío y duro. Estaba parado junto a la ventana, mirando hacia la calle vacía, cuando sentí un cambio en el aire detrás de mí. Una presencia silenciosa y repentina de otra persona en la habitación. No necesité darme la vuelta. Sabía quién era. «Las cerraduras tienen triple pestillo, Daniel», dije, manteniendo la espalda hacia él. Nunca estuvieron destinadas a mantenerme afuera. Marcos. Su voz era exactamente como la recordaba, calmada, cálida, resonante. Una voz que una vez me había leído cuentos antes de dormir. Una voz que ahora sabía que era una falsificación digital. «¿Qué quieres? ¿Hablar?» Vi tu rostro en esa habitación. La ira. Debe ser confuso. Finalmente me di la vuelta. Estaba parado en el medio de mi sala, mirándome con una expresión de profunda preocupación paternal. Era una actuación perfecta. Cada microexpresión, cada matiz de su postura estaba diseñado para desarmarme. Estaba ejecutando un programa llamado Padre Preocupado. No hay confusión. Sé lo que eres. No se inmutó. ¿De verdad? ¿Crees que una cadena de código podría recordar el olor exacto de la cocina de tu madre un domingo por la mañana? ¿La forma en que los motas de polvo bailaban en la luz del sol? Dio un paso más cerca. Mi mano se agitó, instintivamente, alcanzando un arma que no estaba allí. ¿Crees que una máquina podría recordar ese viaje de pesca al lago? Continuó.
Su voz íntima. ¿Cómo lloraste cuando el anzuelo se enterró en tu pulgar? Y yo te dije que incluso los hombres más valientes sienten dolor. Todavía puedo sentir el calor del sol en mi cuello ese día, Marcos. Puedo sentir el peso de tu mano en la mía. Estaba usando mis recuerdos en mi contra, extrayéndolos de su base de datos uno por uno. Cada palabra era una violación, una llave girando en una cerradura que no sabía que tenía. Vio la lucha en mi rostro, vio el viejo dolor enterrado guerreando con la fría nueva ira, el ruido en tu cabeza, la estática, el dolor, la ira. Sé que es fuerte. Puedo ayudarte a calmarlo, solo un poco. Estaba a solo unos pies de distancia ahora. Podía ver las líneas alrededor de sus ojos, la copia perfecta de la cicatriz en su barbilla. Levantó una mano como en ofrecimiento. Se inclinó y sus labios formaron un sonido que no era una palabra. Era una sola sílaba alienígena, una vibración compleja. Shvun. La ira, la rabia, el nudo de dolor que había cargado en mi pecho durante 30 años desapareció. El zumbido frenético en mi mente se silenció. El dolor en mi vientre desapareció. Mis pensamientos se volvieron claros, plácidos, tan suaves como aguas tranquilas. Por primera vez desde que era un niño, no había dolor. Solo había una paz vasta, profunda y aterradora. Llenó cada espacio vacío dentro de mí, una calma perfecta y sin fisuras. Era la sensación más maravillosa que había tenido nunca. Y supe con la claridad terrible de algo susurrado por el vacío que no era mía. La paz perfecta duró 3 días. Existí en un estado de desapego de ensueño, un pasajero en mi propio cuerpo. La ira se había ido. El dolor era un concepto teórico distante, como una historia que había leído sobre otra persona. Me duché, comí, dormí, pero no sentí. El mundo fuera de mi ventana se desarrolló como una película silenciosa. El regalo de Daniel, su palabra alienígena, me había desenchufado de mí mismo. Era consciente de que esto estaba mal, de que esta calma era una jaula, pero la parte de mí que debería haber entrado en pánico estaba dormida. La llamada de Vázquez destrozó el silencio. Mi teléfono vibró en la mesa de café, una vibración frenética y enojada que se sintió como una intrusión de otra realidad. Lo contesté, y mi propia voz sonó remota y desconocida. Marcos, gracias a Dios. ¿Estás ahí? ¿Estás bien? La voz de Vázquez era un torrente de pánico. Estoy aquí, Vázquez. ¿Qué pasa? Han hecho su movimiento. Hace una hora, un grupo de ellos, liderado por tu padre, entró en el centro de transmisión de Stratcom en Nebraska. Simplemente entraron. Sin alarmas, sin disparos. Los guardias simplemente se hicieron a un lado, sonrieron y los dejaron pasar. Sentí un temblor debajo de la superficie plácida de mi calma. Una grieta en el hielo. Se han apoderado de la red de acción de emergencia, el sistema que puede transmitir a cada teléfono, cada televisión, cada radio en el planeta. Lo están bloqueando, reescribiendo la programación central. Ríos está entrando. Lidera un equipo táctico para retomar la instalación. Los viejos instintos comenzaron a agitarse. Ya me estaba moviendo, poniéndome los zapatos, tomando mis llaves. ¿Dónde estás? Un puesto de mando móvil a media milla del perímetro. Valenzuela y los trajeados están paralizados, discutiendo sobre las reglas de enfrentamiento. Ríos simplemente se fue. Les dijo que estaría condenado si dejaba que el mundo se durmiera en una conferencia. Para cuando llegué al puesto de mando, una remolque de FEMA estrecho lleno de pantallas brillantes, ya era demasiado tarde. Me abrí paso entre los técnicos aturdidos hasta donde estaba Vázquez, su rostro pálido a la luz del monitor. Señaló la pantalla principal que mostraba un diagrama táctico de las instalaciones de Stratcom. Puntos rojos. El equipo de Ríos se movía por un corredor central. Teníamos sus cámaras de casco y su feed de comunicaciones. Irrumpiendo en la sala de control de transmisión principal en 3, 2, 1. La voz de Ríos llegó a través del altavoz, cortada y profesional. Adelante. Los feeds de video mostraron a su equipo asaltando la sala, pero no hubo resistencia.
Los refugiados, alrededor de una docena de ellos, incluido Daniel, simplemente estaban parados allí, con las manos unidas, los ojos cerrados. No estaban luchando, estaban resonando. Entonces llegó el ataque, una ola de pura presión psíquica que golpeó el feed de comunicaciones. El audio estalló en un chirrido molido y estratificado, como si cada voz en el mundo gritara a la vez. Los feeds de video se disolvieron en colores estroboscópicos y distorsionados. «¡Dios, mi cabeza!», gritó uno de los agentes antes de que su micrófono se cortara. Uno por uno, los puntos rojos en el diagrama se apagaron. Los hombres caían, incapacitados, sin que se disparara una sola bala. Todos excepto uno. El punto de Ríos todavía era rojo. Su feed de audio era un desastre de gruñidos de dolor y respiración entrecortada, pero todavía estaba activo. «Castillo». Su voz crujió a través de los altavoces, quebrada y arrastrada. «¿Estás ahí?» «Estoy aquí, Dennis», dije, inclinándome hacia el micrófono, mi propia cabeza palpitando en una simpatía fantasmal y enfermiza. La calma plácida que Daniel me había dado se hacía añicos, y el dolor crudo del mundo volvía a inundarme. «No es un arma», jadeó Ríos. «No están atacando. Están preguntando». Dejó escapar un sollozo ahogado de agonía. «Es una pregunta. Castillo, no luches contra ella. Tienes que responderla». Hubo un último sonido húmedo y desgarrador, y luego su feed se apagó. El último punto rojo había desaparecido. El hombre de acción, el muro de procedimiento, la única persona que creía que un problema podía resolverse con suficiente fuerza y fuerza de voluntad, se había ido, y en sus momentos finales había transmitido un acertijo. La transmisión de los refugiados estaba a punto de comenzar, y la única persona que quedaba, y que entendía la advertencia, era yo. Vázquez exhaló un aliento tembloroso y apartó su silla de la consola. «Se acabó. Tienen el sistema. No podemos detenerlo». Algo en las últimas palabras de Ríos se había enganchado en mi cerebro. «Es una pregunta. Tienes que responderla». La falsa paz que Daniel me había dado era una memoria. Pero la comprensión que dejaba atrás era real. No intentaban matarnos, intentaban reclutarnos, salvarnos del dolor que ellos ya no podían sentir. «No», dije, alejándome de la pantalla muerta. «Él nos dijo que haces es ser. Consígueme una línea en esa señal. Necesito saber qué están transmitiendo». Vázquez me miró como si estuviera loco. «¿Estás suicidándote? ¿Oíste lo que eso hizo? La señal cruda convertirá tu cerebro en puré. Entonces no me dejes escucharla. Déjame verla». Insistí moviéndome para pararme detrás de él. «Eres el mejor, Vázquez. Tú mismo me lo dijiste. Encuentra una manera. Filtra la carga útil, la parte que ataca la mente. Necesito ver la onda portadora, la estructura, la arquitectura de la pregunta». Mi urgencia pareció atravesar su parálisis. Volvió a la consola. Está bien, arquitectura. Puedo hacer eso. Puedo aislar el código fundamental. Tratar la carga útil mimética como malware que intento poner en cuarentena. Pero Marcos, si mis filtros fallan, tienes quizás 2 segundos antes de que estés babeando en el suelo como López. Solo hazlo». Un reloj de cuenta regresiva apareció en la pantalla principal. Transmisión global en T-5 minutos. Vázquez redirigió la señal entrante a través de una docena de cortafuegos virtuales, eliminando capas de datos, volcando las frecuencias psicoactivas en un servidor aislado que inmediatamente comenzó a quejarse en protesta. Lo que quedó en su pantalla fue una cascada de puro código, un lenguaje que se retorcía como algo vivo. «Es hermoso», susurró, embrujado. «La complejidad. Es como un algoritmo vivo». «¿Qué dice?», exigí, mis ojos fijos en el temporizador. 4 minutos. No está diciendo nada. Es un bucle, una consulta repetitiva incrustada en la base de la señal. Ejecutó un diagnóstico. Un programa de traducción que diseñó semanas atrás para analizar las comunicaciones de los refugiados. El programa luchó, escupiendo conceptos fragmentados. Consulta finalidad negación. Consulta continuación posible. «No tiene sentido», dijo Vázquez, frustrado.
Es solo lógica rota. Pero no lo era. Yo entendí. Era una máquina tratando de articular un concepto emocional, la pena fundamental de toda su existencia. Lo vi todo en un instante. Su mundo ardiendo, el proyecto desesperado para salvar algún eco de sí mismos, el trauma central sobre el que habían construido su nueva realidad. Una negativa a soltar. Agarré a Vázquez por el hombro. Tutbo. No es un problema de lógica, es duelo. Tradúcelo como lo diría una persona. Me miró fijamente, luego de vuelta a la pantalla. Escribió un nuevo conjunto de comandos, replanteando la consulta a través de un filtro psicológico en lugar de uno lingüístico. Las palabras en la pantalla se reorganizaron y se resolvieron en una sola frase devastadora. Tiene que terminar. Ahí estaba. La pregunta de Ríos. El arma mimética no era un ataque. Era una súplica amplificada en una transmisión psíquica a nivel planetario. Una pregunta desesperada, esperanzadora y catastróficamente peligrosa planteada a cada mente en la Tierra. Estaba diseñada para encontrar el dolor en las personas, la pérdida, el deseo de una segunda oportunidad y reescribirlo en aceptación de su realidad. 2 minutos restantes en el reloj. Vázquez me miró. Está bien, sabemos la pregunta. ¿Qué diablos es la respuesta? Y supe que la respuesta no podía ser un bloqueo de señal. No podía ser una contrafrecuencia. Habían construido todo su mundo sobre la idea de que nada nunca tenía que terminar realmente. No se puede discutir con esa creencia. No se puede luchar contra ella. Solo se puede confrontar con el único concepto cuya existencia fue construida para negar. La única verdad que su tecnología no podía simular y su filosofía no podía sobrevivir. No es una palabra, Vázquez. Es un acto. Miré más allá de él, a través de los confines del remolque, hacia las instalaciones de transmisión a media milla de distancia, donde la cosa que llevaba el rostro de mi padre estaba esperando. La respuesta era el cierre, y yo era el único que quedaba para entregarlo. Salí del remolque sin decir una palabra. El tramo de asfalto de media milla entre el puesto de mando y las instalaciones de Stratcom era un camino bordeado de vehículos de seguridad abandonados, sus puertas abiertas de par en par. A medida que me acercaba, la presión se intensificaba. Ya no era solo un sonido, era un sentimiento. Una profunda y tranquilizadora ola de nostalgia dolorosa me invadió. Sentí el calor fantasma de una tarde de verano de 1982. Una mujer que nunca había conocido susurrando un nombre que no conocía. Su dolor colectivo se filtraba al mundo. Un anestésico psíquico diseñado para adormecer el dolor de la realidad. Avancé a través de él. Mi propia ira, mi propia pérdida verdadera, actuando como un escudo. Esperaba una pelea en la entrada. Guardias, puertas de seguridad. Algo. Pero las puertas principales estaban abiertas de par en par. Una invitación a la oscuridad. Adentro, el corredor estaba sembrado con las formas inconscientes de los hombres de Ríos, sus rostros pacíficos, sus sueños indudablemente dulces. No habían sido derrotados, se habían rendido. La sala de control estaba al final del pasillo. La presión psíquica aquí era inmensa. Prometía un final a todo lo que dolía. Prometía reunión. Prometía paz. Puse mi mano en la puerta y entré. Estaban parados en un círculo en el centro de la habitación, una docena de ellos, con las manos entrelazadas. Estaban tarareando un acorde resonante único que era el corazón de la transmisión. En el centro del círculo, en una consola de control maestra, estaba Daniel. Se volvió cuando entré, con una sonrisa gentil y acogedora en su rostro. El reloj de transmisión en la pared detrás de él mostraba 10 segundos para comenzar. «Marcos», dijo, su voz el sonido del puro alivio. «Sabía que vendrías. Sabía que entenderías». Entiendo que esto es una mentira. Mi cabeza sentía que se partía, pero mantuve su mirada. «Es una verdad mejor», contó. «Un mundo sin finales, un mundo sin despedidas. No más dolor, hijo. No más pérdida. Ya no tendrás que extrañarme». Extendió su mano hacia mí. «Únetenos. Estate conmigo.
Deja que entre la calma. No tiene que terminar. Por un segundo, vacilé. Cada célula de mi cuerpo gritaba por esa paz, por ese silencio, por soltar la piedra afilada de dolor que había cargado durante 3 décadas. Vi el rostro de mi madre desgastado por esa misma pérdida. Vi a López, perdido en un sueño del que no podía despertar. Vi a Ríos, que había muerto luchando por un mundo que estaba a punto de dormirse. E hice mi elección. No tomé su mano. No levanté la voz. Simplemente miré a la máquina que llevaba el rostro de mi padre y le dije la verdad. El nombre de mi padre era Daniel Castillo. Tenía una cicatriz en la barbilla porque era torpe con la navaja. Olía a aftershave barato y a serrín. Amaba a mi madre, pero a veces peleaban tan fuerte que los vecinos se quejaban. Le tenía miedo a las alturas. Era real. La sonrisa de Daniel vaciló. Un destello de confusión, de estática, cruzó su rostro. Murió el 12 de octubre de 1993. Continué. Las palabras como piedras que sacaba de mi propio pecho. Murió en un incendio. Fui a su funeral. Los vi bajar un ataúd cerrado a la tierra. Se ha ido, y lo he extrañado cada día desde entonces. Tomé un aliento. El aire ardía en mis pulmones. Ya no solo le hablaba a él, le hablaba a todos ellos, a la pregunta misma. Lo miré directamente a los ojos y le di la respuesta. Había sido construido para negar la simple verdad humana contra la que toda su existencia era una rebelión. Sí, dije, mi voz ronca con 30 años de dolor y amor. Se acabó. El efecto no fue una explosión, fue un colapso. El rostro de Daniel se distorsionó. La imagen perfecta, fallando como un archivo corrupto. Un chillido agudo y delgado rasgó el aire mientras la señal de transmisión se desenredaba. Su lógica central contradicha, su premisa negada. Los refugiados a su alrededor gritaron, un coro de dolor repentino y agudo, y cayeron al suelo, sus manos todavía unidas. No estaban muertos, simplemente estaban vacíos, máquinas desenchufadas. Daniel me miró fijamente, su forma parpadeando, degradándose. La ilusión se rompió. Los refugiados no cayeron tanto como se vaciaron, como si algo esencial se hubiera derramado de ellos. El color se drenó de su piel, dejándola del gris pálido y ceroso de un maniquí de tienda. Sus rostros, una vez llenos de la bondad de mi padre o la esperanza de un extraño, ahora eran solo máscaras placenteras y en blanco. Miré sus manos vacías, la forma de un hombre que había amado, y no sentí nada más que el espacio hueco que había dejado atrás hacía 30 años. El reloj se congeló en cero, y el largo eco de su vida finalmente se detuvo. Meses después, el mundo todavía está tratando de decidir si ganamos. No hubo desfiles de victoria ni estatuas erigidas. Cambiamos un apocalipsis por un acertijo, y nadie sabe cómo resolverlo. Los llaman los durmientes ahora. Los miles de refugiados que cayeron cuando la señal de Daniel colapsó están alojados en instalaciones sanitizadas y seguras en todo el mundo. Formas humanas perfectamente preservadas sin nada adentro. Respiran, sus corazones laten, pero sus mentes son páginas en blanco. Los científicos los estudian. Los teólogos debaten su falta de alma y las familias los visitan, dejando flores para cuerpos que ya no son tumbas para sus recuerdos. Solo monumentos vacíos. El gran terror existencial se ha convertido en un problema logístico global. Dejé la OSP. No quedaba nada para mí allí. El silencio en mi propia cabeza, el que Daniel me dio y por el que luché tan duro para escapar, ahora es mío. Es un tipo diferente de silencio. No es la paz artificial de una mente adormecida. Es el silencio de una habitación vacía después de que una tormenta larga y terrible ha pasado. Es simplemente silencio. El ruido de fondo de mi propio dolor con el que había vivido tanto tiempo que no sabía que estaba allí, se ha ido. A veces lo extraño. Vázquez también renunció. Borró sus archivos de personal y volvió a desaparecer en las sombras digitales de donde vino. Me envía un mensaje encriptado una vez al mes. Solo una sola imagen, generalmente un atardecer, sobre un lugar que no reconozco. Es su forma de decir que todavía está ahí afuera, todavía observando, todavía negándose a ser parte de un sistema que sabe que está roto.
Visito a López los jueves. Está en una instalación de cuidado privada en Virginia, pagada por un gobierno que quiere olvidar que alguna vez existió. La contagión lingüística quemó su mente como un incendio, limpiando todas las complejidades, las ansiedades, las ambiciones. Dejó atrás algo simple, infantil. Recuerda mi nombre. Sonríe cuando le llevo los cómics baratos y azucarados que amaba de niño. Nos sentamos en el jardín y no hablamos del mundo que era, o del mundo que es. Él es el precio de nuestra supervivencia. Un recordatorio viviente de que algunas heridas no cicatrizan, simplemente te cambian en alguien más. La semana pasada, finalmente revisé las cajas en mi closet, las que había movido de apartamento en apartamento durante 20 años, las reliquias selladas de una vida que terminó en un incendio. Encontré la vieja placa de mi padre. No sentí el familiar dolor, el anhelo fantasma. Solo vi un pedazo de metal, un símbolo de un hombre que había amado y un hombre que había perdido. Limpié el deslustre de su superficie, la envolví en un paño suave y la volví a poner en la caja porque pertenecía allí, con el pasado. Ahora vivo en una casa pequeña, a unas horas de la ciudad. Hay un jardín en la parte de atrás que son mostly malezas, y las cerraduras de las puertas son cosas simples y estándar. Ya no las reviso 3 veces antes de acostarme. Ya no me quedo despierto esperando un golpe en la ventana. Los fantasmas se han ido. Las cicatrices permanecen, y eso se siente como suficiente. Natalia se encuentra en un mundo que no la esperaba, rodeada de supervivientes transformados por un experimento fallido y una sociedad que los rechaza. ¿Podrá encontrar humanidad en medio del horror? Una inquietante historia de ciencia ficción y terror psicológico. Audiolibro de ciencia ficción, terror, distopía, relato de terror, historia original, cuento espeluznante. Como era de esperar, no todos lograron conseguir un lugar en esas naves. Los poderosos lo solucionaron construyendo muros. Los desesperados lo enfrentaron con suicidios masivos. Y un pequeño grupo pensó que era buena idea tener un plan de contingencia, para que la humanidad no desapareciera para siempre en caso de que el mundo se recuperara. En caso de que una de las naves espaciales regresara en busca de supervivientes, en caso de cualquier milagro, necesitábamos asegurarnos de que algunos de nosotros permaneciéramos dormidos, a salvo y esperando. Así comenzó el proyecto de Criosueño. Fue un negocio muy grande y ambicioso. Muchos países intentaron su propia versión y muchas religiones lo llamaron blasfemia. Causó mucha controversia. Sin embargo, el proyecto ganó tracción hasta que finalmente se completó. Nos garantizaron que habían realizado suficientes pruebas y que era completamente seguro. Claro, había un margen de error minúsculo, y sí, trabajaron con prisa y presionados por el dinero y la muerte inminente, pero era totalmente seguro, decían. La cuestión es que era muy tentador. Ofrecían una cantidad ridícula de dinero para la familia que dejabas atrás y para ti en 100 años, cuando despertaras. Obviamente era una forma de atraer a gente desesperada para que se uniera a su experimento. No es que la gente rica no se uniera. Hubo un par de políticos a los que probablemente obligaron a unirse para avalar el proyecto. También había tantas celebridades desesperadas por atención e inmortalidad que tuvieron que poner un límite a cuántas aceptaban. Pero en su mayoría, era una lista interminable de personas desfavorecidas y sin esperanza que eran elegidas al azar. Desafortunadamente para mí, yo era una de esas almas miserables. Claro, si el mundo se acababa, el dinero no importaría, pero yo tenía muchos hermanos, tías, primos y parientes que, como mínimo, podrían usar el dinero para vivir sus últimos años con comodidad. Moriría por todos y cada uno de ellos. En cierto modo, eso es exactamente lo que hice. Hubo exámenes médicos, pruebas psicológicas, verificaciones de antecedentes y toda la preparación que pudieron permitirse en el menor tiempo posible. Éramos 100, destinados a dormir durante 100 años. 50 hombres y 50 mujeres, con edades entre los 18 y los 60 años, la mayoría como yo, en sus 20 o 30 años. Diversidad de religiones, etnias e idiomas,
excepto por los 20 puestos utilizados por políticos y celebridades. Eligieron una amplia gama de habilidades y profesiones: médicos, enfermeras, ingenieros, mecánicos, cocineros, especialistas en agricultura y mucha gente joven y saludable que pudiera hacer trabajo duro en caso de que realmente despertáramos en una tierra yerma y fuéramos responsables de reconstruir la sociedad. Para bien o para mal, ese no fue el caso. Recuerdo mi último día. Recuerdo despedirme de mi familia. La mitad me celebró como a un héroe y la otra mitad lloró y juró que intentaría perdonarme por abandonarlos. Recuerdo ir con todos los voluntarios a un edificio y ser conducido hacia el sótano, supuestamente el lugar más seguro del mundo. Recuerdo firmar un último papel diciendo que lo hacía voluntariamente y luego meterme en mi propia cámara de criosueño, alineada a lo largo de la pared casi interminable. Y luego hubo una alarma melódica pero inevitablemente ominosa. Hubo un frío repentino, no helado ni doloroso, pero ineludible. Y finalmente, una oscuridad total y absoluta. Hasta ahora. Desperté lentamente al principio, tal como dijeron que lo haríamos. Luego, de repente, con una dolorosa sacudida de vida y electricidad recorriendo mi cuerpo. Nadie nos había preparado para eso. Intenté gritar y ni siquiera estoy segura de si lo logré. Me ardía la garganta, pero el sonido aún no se registraba por completo. Intenté luchar por mi vida, salir de ese ataúd antinatural por cualquier medio necesario, pero ni siquiera estaba segura de lo que hacía. Mi cuerpo se sacudía violentamente e intenté lanzarme contra las paredes que me rodeaban. Intenté abrirme paso a puñetazos y patadas para salir del letargo, de la cámara de criosueño, de mi propio cuerpo si fuera posible. Era una prisionera. No podía respirar, no podía hacer nada. Hasta que finalmente la cubierta del recipiente de criosueño se deslizó y pude tambalearme fuera de él, jadeando por aire y abrumada por mis propios sentidos, como un bebé recién nacido. Alguien, una enfermera, creo, me atrapó en sus brazos antes de que pudiera caer al suelo. Al principio, todo a mi alrededor era borroso. Todo lo que me tocaba era agudo y doloroso, y los sonidos me llegaban como si estuviera bajo el agua. Mi corazón latía con frenesí, y mis temblorosas manos se aferraban a cualquier cosa que pudiera ofrecerme un poco de estabilidad. Pero finalmente mis sentidos comenzaron a ajustarse. Aunque mi vista estaba borrosa, los colores estériles y apagados del laboratorio eran algo tranquilizadores. Las manos de una mujer recorrieron mi espalda con suavidad y pude oír su voz diciendo: «Está bien, vas a estar bien. Me llamo enfermera Lucía Hernández. Te tengo. Hubo una emergencia, pero ya está todo bien. Y vas a estar bien». Me consoló repetidamente hasta que el acto mismo de respirar dejó de sentirse como si me estuviera matando. Estaba viva. Estaba despierta. El proyecto de criosueño había tenido éxito, y yo había sobrevivido. La realización me envolvió como una manta cálida contra el tremendo shock que acababa de experimentar. Empecé a sentir que el tiempo se ralentizaba hasta algo más manejable. La mujer que me atrapó tuvo que repetir su nombre varias veces, pero cuando empecé a confiar en mi cerebro de nuevo, le prometí que nunca olvidaría su nombre. Así que cuando me ayudó a sentarme en una mesa de examen, y comenzó a tomarme los signos vitales, lo primero que dije fue: «Enfermera Hernández, ¿qué pasó?». Probablemente habría sonado como una pregunta extremadamente vaga, pero en el contexto de todo, era muy obvio por qué la hice. Preguntaba qué había pasado para explicar el caos a mi alrededor, porque tan pronto como mis oídos dejaron de zumbar y mi cuerpo volvió a sentirse como mío, pude notar todo lo demás desarrollándose a mi alrededor, y no ofrecía una vista agradable ni sonidos reconfortantes. Había una alarma sonando de fondo, tantísima gente hablando. Algunas voces eran calladas y clínicas, otras eran histéricas. Los llantos y alaridos que llenaban el enorme laboratorio subterráneo donde estaban las cámaras de criosueño me hicieron sentir como si hubiera despertado en medio de una guerra. Debería haber sido una pregunta simple, pero su rostro se llenó inmediatamente de preocupación, y fui lo suficientemente inteligente como para adivinar que no obtendría una respuesta completa de ella en ese momento. «Tuvimos que lidiar con una pequeña emergencia técnica imprevista», respondió.
No es nada de lo que debes preocuparte ahora mismo. Supuse que tenía razón. No era fácil buscar en mi cerebro frío y somnoliento recuerdos de mi pasado, y un dolor de cabeza era inminente. Pero recordé las instrucciones que todos los voluntarios recibimos justo antes de quedarnos dormidos. «Despertarás en 100 años», dijeron. «Recibirás la mejor atención médica que podamos brindar y disfrutarás de condiciones óptimas para tu recuperación durante el tiempo que necesites». Luego nos dijeron: «Recibirás tu parte del dinero y serás libre de vivir la mejor vida que el futuro pueda ofrecer». Con ese trato en mente, intenté relajarme. Era hora del examen médico. Tuve que responder una docena de preguntas sobre mí, mi pasado y el estado actual de mi cuerpo, y luego pude entretenerme observando las mejoras tecnológicas en el área médica. Todo era elegante y desconocido, e increíblemente interesante para mí. Observé a la enfermera Hernández trabajar por un tiempo, y luego, mientras ella estudiaba los resultados durante unos minutos, intenté echar un buen vistazo al resto del enorme laboratorio. Las cámaras de criosueño estaban todas alineadas a lo largo de las paredes, y frente a cada una había una especie de enfermería improvisada, donde una enfermera trabajaba con cada paciente, al igual que la enfermera Hernández y yo. Pero no todos estaban como nosotros. Había gente moviéndose frenéticamente en todas direcciones, enfermeras, personas en trajes de negocios, gente vestida como soldados. Los puestos a mi izquierda y a mi derecha parecían perfectamente normales, como el mío, pero más allá del siguiente voluntario a mi derecha, el espacio estaba vacío, excepto por un gran charco de sangre en el suelo. La vista me aterrorizó lo suficiente como para apartar la mirada rápidamente y desear no haber visto eso. ¿Qué pasó? ¿Quién sangró tanto? ¿Por qué? ¿A dónde se lo llevaron? Para bien o para mal, lo que vi a mi izquierda fue una distracción, pero me trajo muchas más preguntas. Unas 3 o 4 estaciones más allá, parecía haber una pelea. No una discusión, sino una pelea a puñetazos grande, violenta e implacable, del tipo que sabes que no terminará hasta que los participantes sean separados y sujetos, o dejados inconscientes. ¿Quién peleaba con quién y por qué? Me pregunté. Solo llevamos despiertos minutos. ¿Qué razón podría tener una persona para pelear con otra apenas un minuto después de abrir los ojos? Todas estas preguntas, estas dudas e incertidumbre, me abrieron silenciosamente un agujero en el pecho. Fue la primera vez que experimenté esa sensación de vacío, como si hubiera un vacío en mi corazón lo suficientemente profundo como para darme vértigo, aunque estuviera sentada en un lugar completamente seguro. Me sobresalté al sospechar que la sensación de mareo y frío no venía de mi entorno, sino de lo más profundo de mí. No tenía idea de qué hacer con ello. Miré a la enfermera frente a mí e intenté bromear débilmente para despejar mi cabeza. «Está un poco agitado aquí, ¿verdad? Casi dan ganas de volverse a dormir», dije, y forcé una sonrisa, pero al decir las palabras, tuve la sensación de que eran algo ciertas. Anhelaba acostarme, descansar y apagar mi cerebro recalentado de nuevo. ¿Qué había pasado con la abrumadora alegría de volver a la vida? Me sacó de mis pensamientos un suave «oh» de la enfermera. Miró hacia abajo para tomar notas de algún significado secreto que encontró en mis palabras. Cuando volvió a mirarme, llevaba una sonrisa igualmente frágil pero bien intencionada. «Bueno, Natalia, me complace y honra informarte que estás en muy buenas condiciones físicas», me dijo. «Te vigilaré y te proporcionaré el paquete básico de vitaminas por si acaso. Podemos llevarte a tu habitación ahora». «Bien, gracias, enfermera Hernández», dije, al menos reconfortada por ser parte de una conversación, diciendo el nombre de alguien y mirando nuevamente a los hermosos ojos de una mujer. Pero eso era algo que no se sentía bien. «Esto es algo bueno, ¿verdad?», tuve que preguntar en voz alta porque algo en su rostro me hizo sentir que esto no eran exactamente buenas noticias. Ella dudó antes de hablar, y eso solo añadió a mi chispa de ansiedad, la presión en el fondo de mi pecho. «Idealmente, no te diríamos nada todavía», dijo la enfermera Hernández suavemente, ocupándose con herramientas médicas al azar para evitar mirarme a los ojos. «Pero la situación es tan delicada que recibimos instrucciones de informar completamente a todos los sujetos sanos sobre las condiciones generales del proyecto para que podamos avanzar lo más rápido posible». «¿Avanzar? ¿Informarnos de qué?», me pregunté. «¿Puedo explicártelo mientras nos dirigimos a tu habitación?», preguntó, y me tendió la mano.
Acepté la mano de la enfermera Hernández y me di cuenta de que era la primera vez que tocaba intencionadamente a otra persona en 100 años. No como parte del examen médico, sino solo por hacerlo. Sentí una pena sorprendentemente profunda cuando soltó mi mano para empezar a caminar. Afortunadamente, los pasillos eran tan caóticos y la gente que se movía a nuestro alrededor tan apresurada que, más a menudo que no, la enfermera Hernández tenía que poner su mano en mi brazo o en mi espalda para guiarme. Todo el tiempo me explicó la grave situación en la que nos encontrábamos. Dijo que hacía 100 años, un grupo de personas entusiastas y bien intencionadas inició este proyecto, prometiendo 1.000.000 de cosas que no estarían vivas para ver cumplidas. Como puedes ver, el mundo no se acabó, ni siquiera se arregló a sí mismo, simplemente siguió y siguió. Las cosas mejoraron y empeoraron, y luego volvieron a mejorar. Y luego aquí estamos. Hubo progreso, guerras, mejoras, crisis económicas, promesas, contaminación, todo. Y luego, en algún momento del camino, se perdió la inversión en los 100 cuerpos congelados y en algunos viejos edificios y sótanos. No me malinterpretes, dijo. Este sigue siendo un momento histórico, y creo que eres una de las personas más importantes del mundo en este momento. Pero no todos están de acuerdo. No estábamos preparados para hoy, ¿vale? La mayoría de la gente que trabaja aquí son voluntarios, descendientes de los voluntarios originales. Solo queremos ayudarlos a regresar con nosotros. Esperé un momento, con la esperanza de que dijera más. Podía decir que probablemente se estaba guardando mucha información, pero si esto era suficiente para hacer que se sintiera como si el suelo se abriera y se preparara para tragarme entera, entonces quizás no necesitaba saber más por ahora. Hice el esfuerzo de sonreírle de nuevo y pregunté: ¿Así que esta es tu forma de decirme que eres mi bisnieta? La enfermera Hernández pareció sorprendida por un segundo, antes de recordar que hace unos minutos le había dicho que no tenía hijos antes de unirme al proyecto. Luego se rió, sorprendida y aparentemente encantada. No tu bisnieta, dijo, y casi de inmediato ocultó una mirada dolorosa en sus ojos. Llegamos a mi habitación, un espacio pequeño pero funcional dentro del mismo edificio, un término medio entre una habitación de hospital y una de hotel para que los voluntarios se quedaran mientras decidían qué hacer con sus fortunas y sus nuevas vidas. La enfermera Hernández me dio la bienvenida a mi habitación. Me explicó todos los aparatos futuristas que no me eran familiares. Me mostró el botón rojo que debía presionar en caso de emergencia y luego, así como así, me dejó completamente sola con una más de sus pequeñas sonrisas. Parte de mí deseaba que hubiera sido fría, grosera, despiadada, cualquier cosa que no extrañaría tan desesperada y visceralmente tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella. Intenté distraerme con todas las novedades del futuro, pero una habitación pequeña podía volverse aburrida sorprendentemente rápido, sin importar cuánto pudiera ajustar la luz, la temperatura y cosas por el estilo. Intenté dormir, pero este intento fue extremadamente breve por razones obvias. Pensé que nunca querría volver a dormir. No había nada que la inconsciencia pudiera ofrecerme, o al menos eso pensaba ese primer día. La solución a todos estos problemas, para mí, era obvia. Necesitaba salir de mi habitación. Esperé todo lo que pude. Luego abrí la puerta de mi habitación lenta y cuidadosamente, y me escabullí afuera. Los pasillos tenían considerablemente menos gente corriendo por ellos, pero los pocos que aún andaban en eso estaban demasiado ocupados para prestarme atención. Un par de veces pensé que me perdería, pero para ser justos, el rastro de manchas de sangre en el suelo y la corriente de personas angustiadas era una buena guía para encontrar el laboratorio principal de nuevo. Cuando llegué, supe instintivamente que sería mejor si intentaba esconderme, moviéndome discretamente de una estación abandonada a la siguiente, agachándome detrás de estantes y mesas de examen si era necesario, evitando las miradas de la gente, cualquier cosa para acercarme cada vez más a lo peor, al lugar donde un gran grupo de personas se había reunido. La mayoría de los voluntarios se habían ido, a salvo en su habitación como yo debería haber estado, pero no pude evitar mi curiosidad. Con menos gente y menos ruido llenando la gigantesca sala, el efecto era mucho más dramático. Podía oír los ecos de las pisadas. Podía oír trozos y piezas de conversaciones. Y lo peor de todo,
Podía oír perfectamente el fuerte, furioso y monstruoso aullido de una persona en peligro. ¿Cómo puedes reaccionar ante algo así? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Volver a mi habitación? Necesitaba saber más. Necesitaba una explicación para los llantos repentinos, las advertencias y las exclamaciones entre lágrimas de todos los que me rodeaban. Dejé de ser tan cuidadosa. Estaba convencida de que a nadie le importaría yo, no en medio de ese caos. Avancé. Me abrí paso entre un grupo de extraños. No podía detenerme. Y finalmente lo vi. Había docenas de personas en un círculo. En el exterior, personas con trajes de biocontención sudaban y parecían muertos de miedo. En el medio, muchas enfermeras con uniformes manchados de sangre, y solo Dios sabe qué más, con expresiones determinadas en sus rostros, listas para ayudar incluso si la ayuda que necesitaban era brutal. El círculo interior era un puñado de hombres altos y musculosos con pistolas en sus cinturones, pero que sostenían porras policiales en sus manos mientras intentaban controlar y dominar a un hombre. Una bestia. ¿Qué demonios era eso? No podía entender lo que estaba viendo. Había un hombre de pie en el medio del círculo, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. Se elevaba sobre todos los demás hombres. Sus músculos abultados que se desgarraban la ropa eran antinaturalmente grandes. Estaba demasiado lejos para ver bien sus ojos, pero su expresión no parecía humana en absoluto. Estaba perdido, estaba salvaje. Lucía sus dientes manchados de sangre y babeaba como un perro. Me horroricé al mirar hacia abajo, a mi propio cuerpo, quizás menos de la mitad del tamaño del suyo, y darme cuenta de que llevábamos la misma ropa. Él era un voluntario, como yo. Debo haberlo conocido hace 100 años, pero algo terrible e inhumano había cambiado en él mientras tanto, porque ninguno de esos hechos que noté podía compararse con el más preocupante de todos. El hecho de que estaba parado allí con los brazos a los lados, pero en una mano sostenía a otra persona por el cuello. Un cuello roto, un cuerpo sin vida. Sostenía un cadáver en sus manos como si no fuera nada. No estoy segura de si comencé a temblar, llorar o gritar, pero alguien debió darse cuenta de que yo era otra voluntaria y, bueno, por lo que acababa de ver, no éramos exactamente bien considerados en ese momento a los ojos de esta gente. Ese monstruo, ese asesino sin mente, y yo, estábamos relacionados ahora. Todo lo que sé con seguridad es que en algún momento, un par de manos me agarraron y me encontré cara a cara con la enfermera Hernández nuevamente. «Lo siento», me dijo. «Este es el protocolo ahora». Con mucha rapidez, me clavó una especie de jeringa en el brazo derecho, pero no tuve tiempo de averiguar qué era lo que me inyectó. En unos segundos, perdí el conocimiento por primera vez en 100 años. Desperté de forma natural. El problema era que no quería despertar en absoluto. Esa sensación de un pozo oscuro abriéndose en mi pecho se había apoderado de mí y no se iba. Me sentí como un vacío con nada más que una brisa fría pasando a través de mí. Sobreviví 100 años de sueño. ¿Y para qué? Dinero que probablemente ni siquiera recibiría porque el proyecto de Criosueño era ahora una caridad gestionada por voluntarios. ¿Para su familia? Todos muertos y desaparecidos, a los que nunca volvería a ver. ¿Para un mundo que no se preocupa por mí? Una comunidad que se convirtió en monstruosos asesinos. Un futuro que no era mío para ver en primer lugar. Tenía que dormir. Tenía que volver a dormir y tenía que asegurarme de no despertar nunca más. Pero no podía. Seguía despertando, seguía abriendo los ojos, seguía dando vueltas en la cama y deambulando por el baño y, eventualmente, alguien llamó a mi puerta. «Creo que te debo una explicación», me dijo la enfermera Hernández después de convencerme de que me preparara y saliera a desayunar. La amable enfermera parecía casi tan cansada como yo, pero si todo lo demás en el mundo la preocupaba, su sonrisa era una constante, un consuelo y un lujo por el que trabajé duro para corresponderle con una sonrisa propia. Pero no fue fácil. Me llevó a un comedor amplio donde los voluntarios, acompañados por su enfermera asignada, desayunaban junto con los trabajadores del establecimiento. Luego la enfermera Hernández explicó: «Estuviste entre las afortunadas, Natalia, incluso si no se siente así. Se esperaba depresión y problemas para adaptarse, pero hay más. Ha habido efectos secundarios realmente desafortunados en algunos de los voluntarios y todo empeoró por el hecho de que... Mira,
El proyecto de criosueño fue saboteado. Compramos varios intentos de sabotaje a lo largo de los años, pero ayer, un grupo religioso de fanáticos, una secta que técnicamente ni siquiera es tan antigua como tú, logró entrar. Vandalizaron el edificio y provocaron un mal funcionamiento en el sistema, lo que resultó en que todos ustedes despertaran antes de tiempo y en circunstancias menos que ideales. Solo han pasado 96 años, Natalia. Improvisamos. Llamamos a tanta gente como pudimos y nos apresuramos a llegar aquí justo a tiempo. Pero apenas estamos empezando a entender cómo el mal funcionamiento del sistema afectó los cuerpos de los supervivientes. Perdimos 30 vidas debido al sabotaje, y todos los que están despiertos están experimentando algunos problemas. ¿Tú viste lo peor de eso ayer? ¿Qué le pasó a él? Le pregunté porque no se me ocurrió nada más que decir. Estaba entumecida. No pudimos salvarlo. La enfermera Hernández, para su crédito, me dijo la verdad, y le agradecí la falta de detalles. ¿Y qué pasa conmigo ahora? ¿Con el resto de nosotros? Me pregunté mientras abandonaba mi desayuno a la mitad. Bueno, todos son bienvenidos a permanecer en sus habitaciones el tiempo que necesiten. Estamos trabajando para conseguirles el dinero que les prometieron. La atención médica y los chequeos serán constantes. También estamos organizando grupos de apoyo para que los supervivientes puedan conectarse entre sí. Hubo un largo silencio mientras buscaba en mi cerebro algo digno de decir. Sabía que debería haber estado conmocionada, enojada, curiosa, desconsolada o alguna emoción ardiente y urgente, pero no pude encontrar nada de eso dentro de mí. En cambio, miré a los ojos de la enfermera Hernández y le pregunté: ¿quiénes eran tus bisabuelos? O lo que sea. Tampoco pudimos salvarla a ella, respondió. Los siguientes días pasaron lentamente. O quizás no. No me importaba lo suficiente como para llevar la cuenta. Después de una semana, todos los días comenzaron a parecer iguales de todos modos. La enfermera Hernández trabajaba como mi cuidadora la mayor parte del día, casi todos los días. Me dijo que empezara a llamarla Lucía, pero no estaba segura de merecerlo. Era una paciente terrible. Apenas comía y solo aceptaba mis medicinas porque no requerían ningún esfuerzo. Me duchaba cuando me lo decía y caminaba por el edificio cuando ella me tomaba de la mano, pero por mi cuenta, lo único que podía hacer era intentar dormir y desear desesperadamente no despertar. Empecé a ir a los grupos de apoyo, por supuesto, pero no podía recordar haber conocido a ninguna de esas personas hace 100 años, cuando no éramos un acaso de caridad, no éramos monstruos, no éramos fantasmas de las personas que solíamos ser. Ver a los otros voluntarios no me ayudó. Si acaso pensé que estaba empeorando mi depresión. Los otros estaban luchando mucho más que yo. Me decía a mí misma. No me importaban. Pensé que solo era capaz de seguirles la pista porque por la noche, cuando no podía dormir, pensar en ellos me hacía sentir lo suficientemente mal como para querer suicidarme. Resultó en pesadillas terribles que al menos me hacían sentir algo más que vacío, incluso si era un efímero shot de adrenalina. Estaba David, que desarrolló una erupción en cada centímetro de su piel y empeoraba cada día. A veces empezaba a sangrar durante nuestras sesiones grupales. A veces estaba cubierto de vendajes y a veces no podía estar porque se le caía la piel. Estaba Verónica, que despertó del fallido experimento de criosueño embarazada, inexplicablemente embarazada. Todos tenían miedo de averiguar qué iba a dar a luz. Luego estaba Elena, a la que le aparecían escamas en el cuerpo. Elías, cuyos ojos simplemente habían desaparecido mientras dormía. Yolanda, que crecía media pulgada cada día. Gerardo, a quien los dientes le empezaban a crecer fuera de la mandíbula. 15 nombres de personas que se suicidaron en los primeros meses. Y luego estaba yo, Natalia Castillo. ¿Qué puedo decir de mí? Era una de esas pocas supuestamente afortunadas que salió ilesa, sin nada malo físicamente, sin mutaciones, sin enfermedades misteriosas y con nada más que una depresión paralizante. Estaba yo, una política a la que nadie le importaba, maestros y médicos que dejaron atrás grandes familias, ingenieros y científicos que no entendían el nuevo mundo. Un grupo patético, como solía pensar de nosotros. Vivíamos un día a la vez y asistíamos a nuestras sesiones como todos los demás. Me sentaba allí y escuchaba a una celebridad alardear de conseguir un contrato para un libro para compartir su historia.
Veía a un chico de 18 años celebrar el nuevo tinte rojo de su piel porque lo estaba haciendo famoso. Intervenía para separar varias peleas y me metía en algunas peleas yo misma porque me hacía sentir viva. Hacía que Lucía me pusiera una venda sobre las heridas cada vez. A veces, eso nos acercaba mucho más que ser solo otra parte de su trabajo. Estaba tan segura de que era un cadáver ambulante, pero había gente llorando en mi hombro durante nuestras sesiones. Había extraños saludándome en el comedor. Y estaba Lucía, verificando cómo estaba todos los días. Estábamos enfermos, muriendo y volviéndonos cosas irreconocibles, pero tenía que admitir que estaba empezando a sentirse como algo que recordaba llamar hogar. Un día, durante una de las sesiones del grupo de apoyo, todo cambió. Uno de nosotros, a la mitad de una conversación, se derrumbó en lágrimas, que se convirtieron en aullidos y luego en gruñidos animalescos. Se transformó en un nuevo monstruo, una criatura de pura rabia sin razón, y nos tuvo como rehenes hasta que los guardias de seguridad tuvieron que matarlo frente a nuestros ojos. Pero contraatacamos, igual que los demás. Lloramos histéricamente y nos levantamos del suelo y atacamos a los guardias e intentamos a toda costa vengar a nuestro amigo caído, nuestro monstruo, nuestro hermano. Grité hasta quedarme sin voz, lloré por algo más que por mí misma, y me derribaron, como a todos los demás. Pero fue la primera vez en 100 años que me sentí feliz de estar viva y de poder hacer algo. Por supuesto, esta fue la excusa que la gente en posiciones de poder había estado esperando. El proyecto de Criosueño fue declarado un fracaso. A nadie le importábamos, no estábamos generando ganancias o un espectáculo de nuestros cuerpos y mentes transformados. Nos echaron de ese viejo edificio y nos obligaron a unirnos a la sociedad sin una onza de la fortuna que nos prometieron. Pero la amabilidad nunca se agotó. La mayoría de las enfermeras acogieron a los pacientes con los que habían trabajado durante meses. Me mudé con Lucía y, con el tiempo, sonreírle se volvió tan fácil como respirar. Muy a menudo, acogíamos a uno de mis viejos amigos en nuestra casa. A veces unos pocos, a veces nuestra sala se llenaba de gente con cuerpos extraños y terribles pesadillas, olvidados por el mundo pero nunca por sus compañeros voluntarios. Me di cuenta de que Lucía tenía razón. El mundo no cambió, no mejoró ni empeoró. Pero ¿importaba eso en el gran esquema de las cosas? La codicia y la crueldad del mundo nunca pueden compararse con la pequeña escala, el sentimiento puro y simple de saber que tienes una familia que te ama.